Vamos a compartir la palabra del Señor en cuanto tengamos imagen. Ahí está. Vamos a seguir tratando esta temática que tiene que ver con dar pasos de fe. Hemos hablado del enfoque de estar permaneciendo en Cristo a través de la oración y también en la palabra del Señor. Como dije la semana pasada, al menos voy a ocupar unos 3 o 4 fines de semana hablando de la importancia de la palabra del Señor en la vida de la iglesia. Bien, así es que hoy vamos a ir a una segunda parte de esta temática y nos vamos a centrar en Lucas 4. Antes de eso, y luego antes de que oremos, recordar dónde vamos más o menos. ¿Recuerdan esta imagen, cierto? Ahí sí. Jesucristo dijo, permanezcan en mí. Lo vimos en una predicación y hablamos que permanecer en Cristo tiene que ver con creer, pero además con permanecer en Él. ¿Bien? Dijimos también, y lo he repetido en otra oportunidad, el tema de creer no es el todo, y he dicho en otra oportunidad, hasta los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. Entonces, obviamente, hay un paso más grande que tiene que ver con permanecer en Él. Ahí sí. A ver ahora. Si no funciona, la voy a sacar. Ahí sí, ya. Ahí. Ok. Hablamos de permanecer en oración, permanecer en la palabra, y a todo eso le llamamos fidelidad, ¿cierto? Que es de alguna forma la medida en la vida del cristiano. Hay algunos enemigos actuales presentes para poder permanecer en Cristo pensando en estos objetivos, en la oración y fundamentalmente en la palabra del Señor, ¿sí? Uno de ellos, esto lo dicen varios autores, hablan del analfabetismo bíblico. Quiere decir que las nuevas generaciones en realidad están muy ausentes de lo que es el estudio de la palabra del Señor. Y hoy en día cuesta mucho que las personas conozcan incluso las historias más básicas del texto bíblico. A eso se le ha llamado analfabetismo bíblico. Es parte del fenómeno de los tiempos que estamos viviendo. ¿Bien? También, y esto lo vimos la semana pasada, hay tal vez el fenómeno, ¿no?, que emana del analfabetismo bíblico es justamente el reemplazo de la palabra del Señor. Y también dijimos que si no estaba la palabra del Señor, siempre va a haber una palabra que intenta reemplazarla. Vimos algunas la semana pasada. Palabras vanas, malignas, fingidas, lisonjeras, palabras que parecen doctrina y palabras de humana sabiduría. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque si el fundamento de la palabra no está firme en la vida de la iglesia, entonces todas estas cosas pueden surgir. También una hermenéutica, una interpretación, ¿cierto?, sesgada o bien a veces reduccionista. Y eso también es bastante complejo hoy en día. Y por último, una aplicación, si es que tengo algún tipo de enseñanza de la Biblia, una aplicación atemporal, incorrecta o a veces también irrelevante de la Escritura. ¿Bien? Así que todos estos elementos son parte de los enemigos actuales para poder permanecer en Cristo en función de lo que es la palabra del Señor. Y tenemos que estar muy atentos para que la iglesia nunca caiga en esto. ¿Bien? En que tenemos que estar atentos en función de que la palabra del Señor nos guíe y sea el fundamento de la vida cristiana en todo tiempo. Por eso, alguien dijo esto: no debemos conocer a Dios solamente por lo que otros dicen de Él, porque el que no estudia la palabra del Señor queda a expensas de lo que otros dicen respecto de Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros no debemos conocer a Dios solamente por lo que otros dicen de Él. Esto quiere decir que una persona puede tener una excelente y hermosa experiencia con el Señor, pero es su experiencia con el Señor. No debo entonces permitir que la opinión de otro o la experiencia de otro sea la que gobierne necesariamente mi vida. Uno puede tomarlo como un elemento referencial, puede tomarlo como un elemento de bendición, pero evidentemente hay una cuestión que tiene que ver con algo personal en función de la palabra. Por eso dice acá, no debemos conocer a Dios solamente por lo que otros dicen de Él, sino por lo que Él dice de sí mismo. Hay una diferencia, ¿cierto? Y como dice acá, esa información se encuentra escudriñando las Sagradas Escrituras. Tenemos que entonces fundarnos en lo que Dios dice respecto de sí mismo y no en lo que otros dicen respecto de Dios. Así es que ahí llegamos al pasaje. Lo leemos y después oramos juntos. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiendo, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad
y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bien, oremos un momento. Señor amado, estamos delante de tu presencia en esta mañana y queremos pedirte humildemente que nos guíes con tu Espíritu Santo para poder tener una reflexión que sea de acuerdo a tu voluntad. Queremos, Padre, escuchar palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor, y que la palabra tuya hable a nuestra vida, nos oriente, nos enseñe, nos corrija si es necesario, cambie nuestra manera de pensar para que siempre, Señor amado, estemos sometidos a tu buena voluntad. Gracias, Padre, te damos en esta hora por estar juntos y te pedimos humildemente, Señor, que todos, como comunidad cristiana, podamos participar de la reflexión madura y sabia que tu palabra nos provee para que podamos conducir nuestra vida de acuerdo a tu buena voluntad. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos entonces este pasaje que es muy interesante. Se habla de la tentación en el desierto de parte de Jesús. Algunas precisiones para poder entender este pasaje. Espero que me acompañen en este análisis. Primero, es una historia íntima contada por el mismo Jesús. ¿Ya? Hay varios comentaristas, como por ejemplo Barclay y otros más, Henry, hablan de que esta es una de las historias más interesantes, porque en realidad los discípulos no pudieron enterarse de otra forma que no fuese una historia siendo contada por el mismo Jesús, porque la vivió Él, es una historia íntima. ¿Entienden? Entonces, de alguna forma, Jesucristo percibe esta historia, percibe los ribetes de la historia, tiene esta experiencia compleja de tentación, pero quien pudo solamente haberla contado o compartido es solamente Él. Eso lo experimentó Él y por lo tanto es una historia que Él le cuenta, no sabemos en qué instante, a sus discípulos para que quede dentro del marco de lo que es la tradición oral y entonces ellos pueden ir más adelante compartiendo la experiencia de Jesús. Pero lo interesante de esta historia es justamente eso. Esta es una historia que la vive Él en intimidad y que en algún instante decide contarla a sus discípulos. ¿Bien? De otra forma nadie pudiese haberse enterado de lo que ocurrió acá. ¿Bien? Lo segundo es que está precedida por el bautismo. Lo que ustedes encuentran antes del capítulo 4 de Lucas, en el capítulo 3 aparece el bautismo de Jesús. Y allí hay una declaración de Dios respecto de Jesús. Allí dice, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿cierto? Entonces hay una definición acerca de la persona de Jesucristo emitida por el Padre. Eso también es una condición muy relevante porque después va a ser parte del diálogo de Jesús y Satanás. ¿Bien? Antecede al inicio de su ministerio. Eso también es muy importante. ¿Ven? Esta instancia de prueba, de tentación, no es en medio del ministerio, sino que es antes de que inicie el ministerio. Después el Señor va a Galilea y comienza a desarrollar fuertemente el ministerio, ¿cierto? Pero esta historia ocurre en medio de estas dos realidades, el bautismo y el inicio del ministerio. Allí se produce este evento o esta prueba. Y por último, representa un ataque directo del enemigo en un momento de gran debilidad física. ¿Vean? Esto también es una condición muy particular de esta historia. Porque si bien es cierto, entendemos que el enemigo existe, es real, no significa que tenga las características o los atributos divinos, los atributos de Dios. Él no puede estar en todo lugar, no es omnipresente. ¿Ya? A veces la gente habla de Satanás como si fuese omnipresente, ¿no? En realidad no lo es. Es un ser creado, tiene limitaciones, no es omnisciente, no conoce todas las cosas, no tiene las cualidades de Dios, es poderoso pero no es todopoderoso. ¿Ven? Por lo tanto, la decisión de Satanás de atacar directamente a Jesús es una decisión muy específica, muy personal. No se dice o no se habla de Satanás de esta forma en el resto de las Escrituras, en este tipo de diálogo, a menos que vayamos al principio, al Génesis. Y algo de eso vamos a ver también. Bueno, entonces, tenemos en la primera parte, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Algunas palabras para que entendamos lo que quiere decir allí. Lleno. ¿Ven? Ahí dice
pleres en griego. Plenitud interna y externa significa eso. Eso quiere decir que Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, pero la expresión es muy linda porque quiere decir que estaba lleno por dentro y como lleno por fuera también, ¿no? Que el Espíritu Santo colmaba su existencia, quiere decir que estaba disfrutando en plenitud de la comunión con el Espíritu Santo. Excelente momento también para enfrentar la prueba, ¿cierto? Entonces nos muestra a un Jesús lleno del Espíritu Santo. También nos dice el texto que nos lleva tal vez a mostrar esta escena en medio del desierto. El desierto allí significa justamente eso, un lugar desolado y solitario, un lugar donde no va a poder recibir otro tipo de ayuda u otro tipo de acompañamiento. Se nos habla también de los 40 días. Eso también fue muy simbólico a través de lo que es el texto bíblico, porque conecta la historia de Jesús con la historia de Elías, que también tuvo, ¿cierto?, 40 días de ayuno, con la historia de Moisés, y también con la historia del Éxodo, que si bien es cierto son 40 años, también habla del mismo tipo de número, que habla de un tiempo extenso y suficiente para experimentar un tipo de prueba. Y cuando se habla ahí del diablo, ahí dice diabolos en griego, se habla del adversario, el enemigo de lo bueno y también el calumniador. Eso significa. Yo voy a usar esa palabra en adelante en el resto de la reflexión. El calumniador. ¿Bien? El que tergiversa la verdad intencionalmente, el que quiere dañar, el que quiere matar, el que quiere destruir. Esa palabra, calumniador, me gusta más porque creo que lo identifica muy bien y es muy cercana tal vez para nosotros, la podemos entender muy fácilmente. Bien, dice ahí también que fue tentado por el calumniador. ¿Ven? Tentado, ahí está la palabra. A la prueba, porque Dios no pone a las personas en ese tipo de tentación para inducirlo a pecar, sino que más bien lo que Dios hace es tal vez permitir la prueba en la vida de las personas para que crezcan, para que maduren. ¿Ven? Entonces, si bien es cierto, en muchas ocasiones se usa la misma escritura, nos va mostrando. Bien, así es que ahí está la palabra, tentar. Y también está el concepto del ayuno. Es muy importante porque dice que no comió nada en aquello. Esto humanamente a un momento de gran debilidad física. Y aquí está el asunto. El calumniador está allí dispuesto a atacar a Jesús cuando él cree que está más débil. ¿Bien? Así que aquí está debilitado físicamente. Vamos a comparar dos escenarios de tentación. ¿Recuerdan que les dije que había otro momento donde el enemigo también hace exactamente lo mismo? Vamos a comparar estas dos escenas. Una ocurre en el huerto del Edén. La otra ocurre porque en realidad tenemos un evento que ocurre en el Edén donde el ser humano tiene todas las posibilidades de no caer en tentación, porque puede suplir sus necesidades de una manera muy simple. Que de alguna forma el ser humano peca en las mejores condiciones, ¿sí? Cae en tentación en las mejores condiciones. Jesús va a demostrar que se puede ser fiel a Dios en las peores condiciones. Por eso las escenas son tan dramáticas. Por un lado tenemos el Edén, donde está todo disponible, y por otro lado tenemos el desierto, desolado y solitario, donde no hay ningún tipo de ayuda. Y Jesús va a demostrar que aún en los peores momentos y en las peores condiciones se puede ser fiel al Señor. ¿Bien? Dos escenarios. Vamos con el primero, este escenario único en la historia. Ahí está Génesis 3 que refleja ese instante. Vamos a obtener un poquito de enseñanza.
de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hay un diálogo, hay una instancia de tentación, el ser humano está allí expuesto, más allá de que en este caso esté la mujer, el texto de Génesis claramente deja establecido que ambos son responsables a partes iguales, el hombre y la mujer. Y entonces tenemos en esa escena al calumniador cuestionando la palabra de Dios. Eso es lo que está haciendo, porque Dios ha dicho algo y él interfiere en eso que Dios ha dicho. Entonces, lo primero que hace es, probar el conocimiento. Miren, con que Dios les ha dicho. Está viendo si la persona primero sabe lo que Dios ha dicho, si es capaz de identificar que lo que le está mencionando es falso o no. Lo primero es probar el conocimiento. Y aquí mucha gente falla inmediatamente. Si no conoces la palabra del Señor, ¿cómo vas a identificar ciertos aspectos? Así es que, primero prueba el conocimiento, con que Dios les ha dicho, perdón. Después, cuestiona la verdad de Dios. La palabra está allí, pero después cuestiona la verdad. Gracias, Walter. Gracias, hermano. Cuestiona la verdad de Dios. Miren ustedes. Él les dice simplemente, no es cierto lo que Dios dijo, ¿no? Y aquí tenemos a alguien que le presta oídos a esta falsedad. Siempre pienso en esta parte que en realidad no tenemos nada que hablar con el calumniador, ¿no? Ni siquiera habría que iniciar un diálogo con él, pero bueno, acá está este diálogo. Entonces, cuestiona la verdad. Y él le dice, no es cierto. Lo que Dios dijo no es cierto. Oculta las consecuencias. No morirán, dice. ¿Ven? El Señor les había dicho que iban a morir. Ellos no entendían todo lo que el Señor estaba diciendo con esa frase. Se habla de muerte física, muerte espiritual. Es una muerte en sentido de que se rompe la relación con Dios. O sea, es total. Todos los aspectos de la muerte posible están incluidos en lo que el Señor ha dicho. Y Satanás simplemente dice, no morirán, no es cierto. Y oculta las consecuencias del pecado. Pone en duda la relación con Dios. ¿Sabe Dios qué? Dios sabe esto, ¿sí? Pone en duda la relación con Dios, está cuestionando lo que Dios dijo ahora abiertamente, ahora ya puso a Dios en la escena. Ofrece una nueva interpretación. Miren, la hermenéutica del calumniador. Una nueva interpretación, nueva, renovada. Siempre hay gente que quiere interpretaciones nuevas, ¿no? Bueno, una nueva interpretación. Él dice, serán abiertos sus ojos. Lo que hasta ahora saben no es suficiente. Tienen otra forma de ver la realidad, otra forma de entender la vida, otra forma de entender el destino, otra forma de entender la relación con Dios. Van a ser abiertos sus ojos. Ofrece una nueva expectativa, grande. ¿Qué dice allí? Serán como Dios. Y por último, ofrece una experiencia fuera de la voluntad de Dios. Conocerán el bien y el mal. Ustedes. Totalmente independiente de Dios. Ustedes pueden trazar su ruta, pueden construir su vida, pueden desarrollar su proyecto de vida totalmente ajeno a la voluntad de Dios. Y entonces notamos cómo poco a poco el calumniador está hablando en contra de Dios y está rompiendo la relación entre el ser humano y Dios. Y esto provoca un cambio total en la mirada hacia el pecado, porque la mirada al árbol simboliza eso, ¿no? En ese instante. Bueno, cambia la mirada hacia el pecado. Miren ahí, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Cambió toda la mirada. ¿Cuántas veces habrá mirado el árbol? Muchas veces estaba allí en medio del huerto, era lo que se podía visualizar. Pero acá en este contexto comienza a cambiar totalmente la mirada. Y lo que se entendía que era algo que no debía
ser tocado, que no debía ser alcanzado, ahora comienza a ser algo apetecible, algo adquirible. Entonces, lo malo se transforma en bueno. Lo aberrante se transforma en agradable. Lo descartable se transforma en codiciable. Y miren cómo cambió la mirada hacia el pecado. De una manera muy simple, muy sencilla. En un diálogo con el calumniador, la mirada hacia el pecado fue totalmente transformada. Así es que el ser humano decide escuchar y atender la palabra del calumniador. Por tanto, el pecado en este contexto va a ser toda ofensa al carácter de Dios. De aquí nosotros obtenemos una definición de lo que es el pecado. Toda ofensa al carácter de Dios. Toda violencia al gobierno de Dios y a su reino. Todo rechazo a la voluntad de Dios. Todo desafío a la palabra de Dios. Eso es pecado. Y sus consecuencias, ¿no? Es el surgimiento entonces de esta persistente rebelión en el ser humano. El estado de rebelión hacia lo que Dios ha dicho. Ese es el tema acá en Génesis. Se genera un estado de rebelión hacia lo que Dios ha dicho. Y el cuestionamiento del calumniador pasa a ser el cuestionamiento de las personas, del ser humano, que entonces comienzan a cuestionar lo que Dios ha dicho, a cuestionar la palabra del Señor. Así es que, si tomamos eso como referencia, que es el diálogo previo que tenemos a Lucas 4, la tentación de Jesús tiene que ver con una confrontación de obediencia. Entonces, ¿a quién voy a obedecer? Es la pregunta allí. ¿Voy a escuchar la palabra del calumniador o voy a escuchar la palabra autoritativa del Dios creador? Eso estuvo presente en el Génesis. Y de alguna forma, este regalo misericordioso de nuestro Señor Jesucristo nos permite volver a ver una escena similar con un diálogo con el calumniador, donde Jesús va a demostrar cómo enfrentar adecuadamente un desafío de este tipo. Entonces, este cuestionamiento va a pasar del Edén al desierto. Y allí podemos comparar las tentaciones. Miren, en el Edén y en el desierto. Bueno para comer, el árbol, ¿cierto? Agradable a los ojos. Es codiciar sabiduría para desechar la voluntad de Dios. Eso es lo que representa el tercer elemento o la tercera línea del pecado que surge allí en el Edén. Y compárenlo con el desierto. Bueno para comer. La primera tiene que ver con lo mismo, ¿no? ¿Sí? Que cambie o que transforme la piedra en pan. Algo para comer. Algo agradable a los ojos, el árbol, el pecado. ¿Qué dice acá? Que le lleva a ver todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Algo también agradable a la vista. Y finalmente, el último es imponer la voluntad personal a la voluntad de Dios. Por lo tanto, ambos tienen que ver con desechar la voluntad del Señor. Así es que en una escena bastante parecida, solamente que en un contexto distinto, lo que va a hacer Jesús es demostrar que efectivamente se puede ser fiel al Señor aún en los mayores desafíos y aún en los peores conflictos. La palabra del calumniador, la tentación número 1. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Aquí está la primera frase del calumniador. Si eres hijo de Dios. Dios lo había dicho recién, ¿no? En el bautismo. ¿Ven qué es importante conocer el contexto? Dios había dicho, Él es mi hijo amado en el que tengo complacencia. ¿Ven? Y Satanás sutilmente, el calumniador, quiere de alguna forma poner en cuestionamiento la palabra del Señor. Si eres hijo de Dios. Algunos dicen que en realidad lo ponen en términos positivos para no ser tan chocantes. Que también podría decir, ya que eres hijo de Dios, haz tal cosa. Demuéstralo. ¿Bien? Pero aquí tenemos un tema. Porque en realidad, si Jesús actúa en su carácter divino para enfrentar el momento de la tentación, estaría de alguna forma volviendo a su condición divina original. Y no estaría asumiendo entonces el camino que ha sido trazado para él. Rechazar el camino de la humanidad. Y si rechaza el camino de la humanidad, entonces
Jesucristo no podría ser sustituto. ¿Ven? Como una cosa lleva a la otra. Implicaría entonces no esperar el tiempo y la provisión de Dios. Implicaría sacrificar la relación espiritual por la satisfacción material. Implicaría sacrificar la relación eterna por la satisfacción de lo inmediato. Y todas esas cosas están allí entonces puestas encima de la mesa. Todo esto está en riesgo. Fundamentalmente ese pasaje tiene que ver con esto. Lo que está haciendo el calumniador es que de alguna forma Jesús renuncia a la humanidad, renuncia a su propia humanidad en ese instante, que rechace su condición humana para que pueda entonces experimentar esto como Dios. Pero si hace eso, entonces Jesús ya no puede iniciar el camino de la redención. No puede continuar la ruta que ha trazado el Padre para que todos podamos tener salvación en Cristo. ¿Ven? Ahí está la tentación. La respuesta de Jesús. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y entonces Jesús dice, escrito está. Escrito está. Y ustedes van a ver de manera maravillosa cómo el Señor Jesucristo apela a la palabra del Señor para responder. Esta palabra que ha sido calumniada desde el inicio. Esta palabra que ha sido puesta en cuestionamiento desde el inicio. Esta palabra que de alguna forma significa falsedades para tantas personas o mitos para algunos. Jesús la toma y la pone en una condición de absoluto. Aquí está, esta es la respuesta para el calumniador, dice entonces Jesucristo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Qué lindo, ¿cierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús hace referencia aquí y se conecta con el Antiguo Testamento. Todas las respuestas de Jesús son una mención a alguna sección del Antiguo Testamento. En este caso, Él está haciendo mención a Deuteronomio 8, versículo 3. Voy a leer esta sección para que ustedes recuerden lo que ocurre allí. Dice ahí, el Señor, ¿cierto?, le habla al pueblo de Israel una vez que ha transitado por el desierto. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahí hay prueba del Señor, pues, efectivamente. ¿Ven? De hecho, lo que está haciendo Jesús es recordar un momento de prueba muy profundo. Y es decir que en esos 40 años el Señor siempre estuvo allí. Y Él fue el dueño de la prueba en la vida de las personas. Jesús no toma este pasaje al azar, lo toma porque es una referencia exacta al momento que Él mismo está viviendo. Toma la palabra y lo trae al presente. En ese contexto dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Dios hizo eso. Ojo, a muchos no les gusta, pero ahí dice que lo hizo. Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Ven? Prueba que finalmente traen bendición. Una hambre que es necesaria para conocer el pan que viene del cielo. Si no se experimenta ciertas realidades, es imposible que uno comprenda otras profundidades espirituales de lo que el Señor quiere enseñar. Y aquí lo está haciendo. ¿Ven? Entonces, Jesucristo toma esta referencia y Él va a decir, hay que aceptar la prueba, hay que aceptar los tiempos difíciles. En muchas de esas pruebas tenemos enseñanza del Señor. El Señor nos acompaña, nos guía, nos sostiene. Pero miren lo hermoso de esto, si ellos no hubiesen pasado hambre, nunca hubiesen conocido el maná, comida que ni tus padres dicen ni tú habías conocido. Quiere decir entonces que cada vez que pasamos adelante y superamos las pruebas del Señor, aprendemos algo que no conocíamos. Y obtenemos algo de ganancia que no conocíamos. ¿Cuántos han crecido a través de las pruebas? Y tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar hoy en día que si no hubiésemos pasado por ciertas pruebas, nunca hubiésemos conocido la profundidad de la gracia del Señor. Nunca hubiésemos conocido la profundidad de la misericordia de Dios. Nunca hubiésemos comprendido al Dios que se nos acerca, que nos sostiene, que nos ama profundamente. Si el Señor no nos hace entender y tener la necesidad, ¿cierto?, que tenemos de Él y que debemos tener de Él, ¿cómo comprenderíamos entonces todo lo que Él tiene para nosotros? Entonces el Señor, claro que tenía maná para el pueblo, pero un pueblo sin hambre nunca hubiese querido el maná.
Y Jesús le recuerda eso. ¿Ven? Jesús le recuerda eso. Sí, yo no tengo problemas con la prueba, dice el Señor Jesús. También la acepto como algo de parte del Señor. La segunda palabra del calumniador, la tentación número 2. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad, y le dijo el diablo, perdón, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Una pretensión muy grande, ¿no? Pero estamos delante del calumniador. ¿Qué se puede esperar? Implicancias. Escuchar y aplicar lo no revelado. Voy a explicar por qué es lo no revelado. Construyendo un camino alternativo que rechaza la cruz. La Escritura dice que Satanás, el calumniador, es príncipe de la potestad del aire. Lo dice Efesios. ¿Sí? Ustedes seguramente han leído esa sección. El mundo entero está bajo el poder del maligno, dice 1 de Juan 5:19, pero sin embargo, cada vez que se hacen esa referencia, se refiere justamente al reino de las tinieblas y a quienes le sirven. No habla de la totalidad del dominio de la creación, en ningún caso. Todas las referencias a la palabra del Señor dicen que ese dominio le pertenece exclusivamente al Señor, le pertenece a Él. Por lo tanto, el calumniador, claro que tiene poder, pero no es todopoderoso. No puede cumplir lo que está prometiendo, lo que le está diciendo a Jesús. Porque simplemente el reino eterno le pertenece al Señor. Le pertenece a Él. Las Escrituras nos dicen que no se puede servir a dos señores y no se puede servir ni vivir en dos reinos. Y al mismo tiempo, sin cruz, sabemos que no hay camino de redención. Así es que todas estas implicancias están presentes en esta tentación. Si Jesucristo cediera, obviamente no habría camino de redención. Si Jesucristo cediera, se estaría validando el uso de lo no revelado. ¿A qué me refiero con eso? Miren, aquí está la respuesta de Jesús. Vete de mí, Satanás, porque escrito está. Una vez más, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ven? La respuesta. Y este concepto de un Dios que gobierna todas las cosas ya era antiguo, el Señor Jesús lo conocía. Y Él toma la palabra del Señor y la aplica y responde con ella. Miren lo que dice Daniel respecto de esto. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿A quién le pertenece el reino? A Dios. ¿A quién le pertenece el poder? Le pertenece al Señor. ¿Quién da a quien quiere un reino determinado? El Señor lo hace. ¿Ven? Satanás está mintiendo. El calumniador, una vez más, está usando un pedacito de la palabra, un pedacito de verdad y mezclándolo con la mentira, como es su costumbre. Y está poniendo en cuestionamiento lo que Dios ha dicho. Se está arrojando hacia sí mismo, ¿cierto?, capacidades o poderes que no tiene. Por eso Jesucristo toma literalmente el texto de Deuteronomio donde dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Así es que Jesús responde justamente a esto. Tentación 3. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto tiene una mirada bastante amplia. Algunos están más de acuerdo, ¿no?, con algunos aspectos incluso de la historia. Los rabinos de aquella época tenían cierta mirada, decían que el Mesías iba a ser capaz de ponerse ahí en el pináculo del templo, ¿cierto? Entonces hay unas ideas extrañas que Satanás pone aquí encima de la mesa, ¿no? Así es que también tiene implicancia, porque esta sección tiene que ver con un intento de manipular la voluntad y los planes de Dios. Miren, hay un intento de manipulación. ¿Por qué? Porque le está invitando a Jesús a que exija una respuesta. Arrójate, ¿cierto?, para que el Señor haga algo por ti. Y esta evidencia milagrosa hable al resto. Eso es torcer los caminos del Señor. No son los planes del Señor. Y además está sentando la fe en el Mesías en algo visible. Así que esto es más delicado todavía.
Hay un intento de manipular la voluntad de Dios y los planes del Señor, como dice acá. Lo que está intentando es que se genere una respuesta a una necesidad en los términos y en los tiempos humanos, supeditando además el seguimiento a esa respuesta. Hay gente que le pide cosas al Señor y mientras no la recibe, está cuestionando. Ojo con eso. Ceder a esta tentación implicaría establecer un camino por vista y no por fe. Hay un intento de forzar una aparente promesa de protección de Dios. Aparente promesa. Hay mucha gente que se arriesga, dicen personas no que toman riesgos innecesarios, aduciendo de que aparentemente Dios tendría que responder de acuerdo a lo que ellos quieren. Si Dios no ha prometido algo, no tendría por qué cumplirlo, ¿no? Por mucho que Él deba eventualmente, para algunos, proteger. ¿Tendrá Dios que proteger a todo evento? ¿Tendrá Dios que responder a todo evento cuando el ser humano se pone en condiciones complejas solamente porque sí lo ha decidido? Si no está en la voluntad de Dios, ¿tiene Dios la obligación de responder en ese contexto? Que Dios lo haga en algunas ocasiones solamente a misericordia, ¿sí? Exigir a Dios que pruebe que lo es. Arrójate, Él va a enviar los ángeles. Exigir a Dios que pruebe que es Dios, mediante pruebas empíricas o hechos comprobables. ¿Ven? No es Dios simplemente por ser Dios, sino que es un Dios que tiene que probar algo. Es un Cristo que tiene que probar algo. Así es que, si ustedes comparan los textos, y aquí me van a ayudar ustedes, ayúdenme ustedes, lean estos dos textos, a ver. Aquí hay una referencia a un Salmo 91. Quiero decirles algo interesante. Ahora, Satanás tomó acá un pasaje completo, como Jesús le respondía con palabra del Señor. Él va ahora y toma un pasaje de los salmos. Hermanos, no toma cualquier salmo. ¿Cuál es el Salmo 91? El que mucha gente abre y lo deja ahí encimita para que proteja la casa, ¿no? ¿Cómo comienza ese salmo? El que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿cierto? Miren, el calumniador eligió ese salmo y lo tomó una parte del salmo y se lo presentó a Jesús. ¿Qué le parece? Así es que, ¿cuál es la diferencia entre los dos textos? A ver. Porque en verde es lo que dijo el calumniador, el que está en rojo es lo que dice el texto bíblico. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Muy bien. En todos tus caminos. ¿Ven que le sacó un pedacito? Una frase insignificante, acá no pasa nada. Tomó un texto de la palabra del Señor, lo saca de contexto y además le saca una frasecita. Y le dice a Jesús, no, bueno, le dice, a sus ángeles les mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Sí, pero efectivamente en todos tus caminos no están. Entonces no lo citó completo. ¿Por qué no lo cita completo? Hay un intento de forzar una aparente promesa de protección de Dios a todo evento. Ojo que mucha gente hace eso, ¿no? Toma un pedacito de la palabra y dice, esto es promesa del Señor. Entonces lo toma y lo aplica. Acá toma una aparente promesa, pero en realidad le sacó esa frase. Con esa frase en todos tus caminos cambia mucho el significado del texto. La promesa está reservada, la que está allí en el texto con el pasaje completo en todos tus caminos, no se refiere a todos los caminos que el ser humano trace por sí mismo en su propia voluntad. El pasaje no dice eso, porque ustedes, como lo acaban de recitar, se refiere a aquellos que están bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, la promesa está referida a personas que están caminando en la voluntad de Dios. A eso se refiere. ¿Ven? Entonces, si la persona está caminando en la voluntad de Dios, por supuesto que Dios está con él y Dios lo está protegiendo. Dios no tiene la obligación de proteger ni de cuidar cuando una persona, de manera premeditada, orgullosa y violenta, va en contra de la voluntad de Dios y pone en riesgo su vida emocional, espiritual y física. ¿Por qué Dios tendría que aprobar eso? Entonces, el calumniador le saca una frasecita y esa frasecita, bueno, puede entonces significar muchas cosas. La respuesta de Jesús, entonces,
¿Sarita? Ahí se va riendo Sarita ahora, claro. Sí, eso es raro porque Sarita no llora nunca, ¿cierto? Claro, sí, claro. Bueno, está bien. Entonces, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. A mí me llama la atención que Jesús cada vez como que habla menos. ¿Se dan cuenta que la primera respuesta es más? Y esta otra ya es directamente, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué quiere significar eso? Bueno, Jesús una vez más toma pasaje del Antiguo Testamento. En Deuterónimo 6:16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Y eso qué significa? Ahí está Masá, mire. Y altercó el pueblo con Moisés. Y ustedes recuerdan seguramente este pasaje. Son todos buenos lectores de la Biblia, ¿cierto? Bueno, ya, ok, sigamos acá mejor. Y dijeron, danos agua para que bebamos. ¿Se acuerdan de eso? Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y en el versículo 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová. Y aquí está cómo lo tentaron, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué estaban pidiendo ellos entonces con el tema del agua? Que Dios probara algo. Por medio de una respuesta concreta, que Dios pruebe que es Dios, que Dios pruebe que está, que Dios pruebe que quiere bendecir. Pero si se cede en ese contexto, entonces, ¿quién termina siendo Dios en esta historia? Si Dios cede simplemente al capricho de las personas, ¿quién termina siendo Dios en esta historia? Y lo que está detrás de todo esto, y lo que está en juego en esto es algo mucho más profundo, y Jesús lo sabe. Por eso Él responde de una manera muy concreta. No tentarás al Señor tu Dios. Dios no tiene la obligación de probarte que es Dios, y sin embargo, por misericordia y gracia, lo hace todos los días. Todos los días el Señor provee, todos los días el Señor cuida. Abrir los ojos cada día a un nuevo día de vida es muestra de la misericordia y la gracia del Señor. No hay peor ciego que el que no quiere ver. El Señor no necesita demostrar absolutamente nada más para que sepamos que es Dios y que existe y que bendice y que cuida a aquellos que le siguen y que le aman y que tiene misericordia y le da tiempo a aquellos que no. Un Dios bueno y misericordioso. Entonces las respuestas de Jesús demuestran la superioridad del segundo Adán. ¿Ven? Vimos el Génesis, ¿cierto? Y vimos ahora al nuevo Adán, como dice el texto de Romanos. Superior, por supuesto, y el único, por tanto, que puede dar salvación. Destruye las respuestas de Jesús el estado de rebelión y abren el camino a la reconciliación con Dios. Lo que el ser humano hizo mal, Jesucristo entonces lo endereza y puede entonces proveer un camino de reconciliación con Dios. Demuestra la realidad del reino de Dios y en especial, queridos hermanos, exalta la obediencia a la palabra del Señor y la establece como el fundamento de la vida cristiana. Jesucristo nos muestra y nos enseña que todo cristiano entonces que quiere vivir una vida acorde a la buena voluntad de Dios tiene que conocer y entender la palabra del Señor. La palabra del Señor es el fundamento de la vida cristiana. Así es que esa historia comienza con un Jesús, ¿se acuerdan? Lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Y lleno del Espíritu va y enfrenta este momento difícil. Si ustedes ven la historia y la siguen hasta el final y ven cómo comienza el siguiente capítulo, dice, el Señor lleno del Espíritu llegó a Galilea. En el poder del Espíritu llegó a Galilea. Eso quiere decir que la tentación y la prueba, lejos de amilanarlo o de hacerlo sucumbir, lo fortalecieron. Porque en todo tiempo confió en el Señor. Y su vida entonces, aún en los momentos más críticos, dio muestra que podía crecer y madurar en los caminos del Señor. La palabra de Dios fue su fundamento. El Señor Jesucristo usó sabiamente la palabra del Señor para enfrentar las circunstancias más difíciles. Lamento decir que a veces nosotros no seguimos ese ejemplo. Como he dicho en otras oportunidades, a veces le damos más peso a las opiniones que a la palabra del Señor. Y estamos en un mundo que a veces valora mucho más eso que la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que debe ser el fundamento de la vida cristiana. Jesús enseña entonces que estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra del Señor.
¿Ven? De la palabra de Dios, de la voz de Dios. Si usted dice que escucha la voz de Dios pero no estudia la palabra del Señor, discúlpeme, pero no le puedo creer. Porque Dios habló, Dios ha hablado y su palabra está allí. Su palabra, por misericordia, ha sido puesta por escrito. Y la palabra del Señor está disponible para que podamos escudriñarla y crecer en ella cada día. Así es que estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra del Señor. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ven? Así es que tenemos que conocer la palabra, interpretarla correctamente y aplicarla de forma pertinente. Y que el Señor nos ayude para que de una manera humilde, siempre humilde, porque es su bendita palabra, podamos nosotros seguir creciendo en sus caminos y que esta palabra llene nuestros corazones, nos dé el fundamento para enfrentar los tiempos difíciles, la fortaleza necesaria, la sabiduría para enfrentar la sabiduría de este mundo, para que las palabras de humana sabiduría siempre queden en un segundo plano y sea la palabra de Dios la que gobierne nuestros corazones. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga mucho, que la palabra del Señor nos siga guiando como la fuente y el fundamento de la vida cristiana. Amén. Oremos delante de la presencia del Señor.